Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bendecidos por el Señor. ¿Cómo están todos? Amén. Hay una canción que he aprendido de la renovación carismática del Ministerio de Niños y me ha encantado muchísimo. Y entonces, ya se han despertado, yo sé que se han despertado con la alabanza ahora, pero yo creo que ellos se la sabrán. Y la canción es con signos, ¿sí? Tiene algunos movimientos. Entonces, para que tú y yo los hagamos y así nos acabamos de despertar y no nos durmamos en la charla. Prohibido dormirse. Se llama Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Ustedes hagan conmigo como los niños. Cambiaré mi tristeza, con las dos manos. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decimos, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Ok, vamos a ver cómo se escucha eso. A ver. ¿Ya? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Otra vez. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Pentecostés es el día del don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El Espíritu Santo. Es el don de Dios. Repítanlo. Es la promesa del Padre cumplida en Cristo Jesús para mí. Amén. Pues cuando nosotros estamos en Pentecostés, recuerden lo que yo decía esta mañana. Era Pentecostés judío porque el día de Pentecostés judío, ese día se recordaba la alianza de Dios con su pueblo. La ley era con truenos y como lo escucharon ustedes más temprano, vivimos la experiencia de cómo escuchar en la voz de Dios en Moisés que Dios hizo un pacto con su pueblo. Y ese pacto le faltaba algo, porque si Dios, ¿qué hizo con el pueblo? Le dio regalos, lo acompañó, lo liberó, la columna de fuego, el maná, las codornices, el agua, el mar que se abrió en dos, y podía decir un montón de cosas de Dios para con el pueblo.
una cascada de bendiciones, una cascada de dones. Pero el pueblo aún le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba al pueblo? ¿Qué es lo que faltaba al pueblo de Israel? Que ese Dios fuera el mismo regalo. Que ese Dios quería habitar en nosotros. Si Jesús es Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y aún más, el Espíritu Santo es Dios en mí. Díganlo. El Espíritu Santo es Dios en mí. En ti, Dios en mí. Y si Dios está en mí y yo le dejo actuar en mi vida, entonces realmente esa conexión mental, esa conexión de amor provocará en nosotros la verdadera querigma, la explosión, la manifestación del amor de Dios a todos los pueblos de la tierra, empezando allá en Jerusalén, en Roma hoy y hoy aquí en este lugar en el que estamos unidos a todas las parroquias del mundo entero, proclamando a Jesús como el Señor de mi vida. Digan todos: proclamo a Jesús el Señor de mi vida. Porque si el Señor no es el Señor de tu vida, entonces estamos perdiendo el tiempo y el regalo se queda escondido. A muchos les he dicho de esos 22 años de sacerdocio que nosotros tenemos muchos regalos arrinconados sin abrirlos. Están empolvados los regalos. Y está el regalo de la sabiduría, el regalo de la fortaleza, de la piedad, del consejo, de la inteligencia. Todos esos regalos están allí y hay mucha gente que no los ha destapado, ni por curiosidad. Entonces, escuchen esto. Escuchen esto porque es importante que tengamos en cuenta este texto bíblico que es muy importante hoy. Resulta que Pablo va a la comunidad de Éfeso y mire lo que pasa en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: yo agradezco a una señora que me ha regalado una monada, unos líquidos para las gafas con un trapito y ahora veo perfectamente. Amén. Dice el capítulo 19, versos 1 y siguientes. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista un Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Pues el bautismo de Juan. Respondieron a Pablo y Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y hablándoles Pablo, impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas, a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. He querido leer este texto bíblico para la segunda enseñanza porque resulta y pasa que a nosotros, viviendo carismáticamente, muchos nosotros realmente hablamos del Espíritu Santo, pero realmente no sabemos quién es Él.
Realmente no sabemos quién es. ¿Por qué? Porque si supiésemos quién es el Espíritu Santo, el don preciado del amor de Dios en Cristo Jesús para nuestra existencia cristiana, entonces haríamos milagros, haríamos realmente sanaciones y liberaciones, tendríamos todo totalmente controlado. Pero como no hacemos conciencia de esto, nos puede pasar lo que pasó con los discípulos de Éfeso. Estaban bautizados en el bautismo de Juan, porque habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu. Nadie les había hablado de Él. Y en nuestras parroquias, yo me quedo aterrado en esos 10 años que llevo aquí en España, de que me he encontrado con comunidades cristianas parroquiales en las que el Espíritu Santo es el más desconocido. Y por tanto se escandalizan los chicos de confirmación cuando yo les digo a ellos: el día que usted se confirme y reciba la efusión del Espíritu Santo, podrás hablar en lenguas, sanar, liberar, proclamar con valentía la fe. Y se quedan así con los ojos abiertos. Este está loco, casi borracho como los discípulos de Jesús. Hermanos muy queridos, la gente se queda totalmente desconcertada porque no encuentra realmente que la experiencia de Dios tiene que ser allí. Es el tiempo del Espíritu. Lo hemos dicho, San Juan 23 ya decía eso. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y aún más, el Papa Francisco dice que cada Eucaristía, si la tomáramos en serio, cada Eucaristía es un Pentecostés. Cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Jesús dándonos su aliento, su corazón, su vida. Y se hace vida en nosotros. Yo casi en todos los retiros siempre repito esto, porque yo creo que si lo repetimos, algún día lo cumpliremos a cabalidad. Y es que cuando hacemos conciencia de que cuando comulgamos el cuerpo de Cristo Jesús, comulgamos vida, comulgamos poder, comulgamos nosotros esperanza. Y cuando tú comulgas a Cristo Jesús en poder, pues usted tiene autoridad para hacer los milagros en nombre del Señor, porque el Señor ha entrado en ti y tú eres sagrario vivo. Y cuando tú eres sagrario vivo, tienes poder. San Juan 6 dice, todo el capítulo del discurso del pan de vida, que está diciendo todo el momento. Todo el capítulo es largo, tiene como 58 versículos, y está repitiendo: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Imagínense, y tendrá poder. El que no coma y el que no beba mi carne y mi sangre, ¿qué dice? No tiene vida en sí mismo. Por tanto, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, si Jesús entra en mí y yo en él, y soy consciente de lo que estoy recibiendo, dice un pastor que esto lo vi yo en un video que me lo ha enviado a mí un amigo que conoce a ese sacerdote. Está en una asamblea, ¿sí?, en una Eucaristía, y es amigo de un pastor protestante. Y el pastor invita a cenar al sacerdote amigo y va a esperarlo. Y a él le da curiosidad y entra a la iglesia de su amigo sacerdote mientras termina la Eucaristía. Y él ve que nosotros predicamos a Cristo vivo en la Eucaristía, y resulta que él dice: si estos hombres, esas mujeres que están allí en esta Eucaristía creyeran de verdad que el que se hace presente en el altar es Cristo y está vivo, yo no voy a decir como cualquiera. Unos van con chándal, otros van con pantalones cortos, otros van con sandalias como si estuvieran en la playa. Y si es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que me digan a mí, decía el pastor, que me digan a mí que ahí está Jesús y que va a entrar en mí, yo voy de rodillas desde allá atrás hasta el fondo para recibirlo. Que entra en mí el Señor, entra en mí Jesús, actúa en mí, y tengo que hacer conciencia de eso. Y nosotros lo comulgamos hasta mecánicamente, sin sentir, sin vivir la experiencia de la efusión real del Espíritu Santo cuando Jesús entra en mi vida.
No decimos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote no dice, nunca dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. No, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque resulta que cuando yo comulgo, el sacerdote está actuando in persona Christi. Deja de ser Edgar Martínez Valencia para ser ¿quién? Cristo mismo, vivo allí, sacerdote, víctima y altar. Hace presente realmente a Cristo en la Eucaristía. Y si realmente eso lo creemos, entonces ¿por qué no nos sanamos? ¿Por qué no nos convertimos? ¿Por qué entonces no actuamos en nombre del Señor? ¿Por qué dudamos tanto a la hora de vivir la experiencia? Incluso hay gente que viene a la Eucaristía y es capaz hasta de mandar WhatsApp en plena misa. Conversan en misa, viven en otro mundo y no planifican su experiencia con Dios. Sacerdotes que se dan misas en 12 minutos, en 13 minutos, 15 minutos. Yo en 13 minutos no sentiría ni nada, ni un soplo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que falta oración por los sacerdotes. Si tu sacerdote, tu párroco, tu vicario parroquial, tu conciliario le falta oración, ora tú por él. Hay que apoyarlos a ellos, amarlos de verdad, quererlos de verdad. No juzgue a un sacerdote, no lo critique. Ámalo, bendícelo, santifícalo, abrázalo, ayúdale, sírvale. Ponte en su lugar, muchas veces en su soledad, porque para que Cristo viva realmente en nuestra vida, el pastor tiene que estar ungido, aunque la gracia y la fe suple, pero si el sacerdote está en sintonía y en gracia de Dios, su acción es más eficaz. Por eso, hermanos, a muchos nos parecemos a la comunidad de Éfeso del capítulo 19, que no nos enteramos de quién es el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender toda la liturgia, toda la palabra, todos los gestos, las expresiones y símbolos de la Eucaristía. Él es el que nos hace entender y comprender y aceptar y asumir en nuestra existencia el poder y la gracia del Dios que salva. Amén. Pues es eso, hermanos muy queridos. A veces nos aterramos. Yo tengo a un amigo que quiero mucho y le cuento a él mi experiencia de fe, ¿sí? Entonces yo le digo parte de lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, que hemos orado, hemos llorado, hemos gritado, hemos alabado al Señor, ¿cierto? Y él se queda así, dice: Edgar, estás loco. Es mi amigo espiritual, se puede decir, más cercano, sacerdote. Y yo le cuento, ¿no? Le cuento lo que vivimos, lo que yo experimento en la gracia de Dios, en la Eucaristía. Y él se queda realmente, como he dicho antes, flipando en colores, porque no entiende qué es lo que está pasando allí. Y yo decía: es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es viva. No es un libro de historia, de fábula, leyendas, no. Es un libro que da vida y convierte y transforma, sana y libera. Si tú te lo crees realmente, créele a Jesús, créele al Señor, y creyéndole, Dios hará maravillas en tu vida. Bueno, fíjense que si antes de terminar la primera charla hemos hablado de Cornelio, y es que en esa experiencia yo vuelvo a repetirlo ahora, porque tú eres Cornelio, inquieto, curioso, un Cornelio o una Cornelia que está aquí con ganas de saber de Dios, con ganas de experimentar a Dios. Tal vez aquí hayan recién convertidos. Tal vez aquí en estos momentos hay personas que han experimentado algo de Dios y les han atraído algo, porque han hecho un retiro, porque han vivido una experiencia, porque han escuchado un testimonio y son como Cornelio. Y Cornelio invita allí a Pedro y a Pablo y a todos estos, y cuando él escucha esto y vive la efusión del Espíritu, toda la casa se llena del Espíritu Santo, toda la familia se convierte
y todos comiencen a creer en la bondad y en el amor de Dios. Por tanto, hermanos, tú no te olvides, Señor, si tu discípulo viene a mi casa, si tú vienes en tu nombre a través de un sacerdote, de una persona de oración, tú sé como Cornelio, abre el alma, abre el corazón, abre la mente y verás la acción de Dios en tu vida y no te arrepentirás para nada. Por tanto, es necesario que tú te lo creas realmente. Vamos ahora a ponernos de pie porque vamos a hacer una oración invocando a ese Espíritu Santo con una oración que es muy hermosa del Espíritu, que es litúrgica precisamente, pero que yo quiero hacerla consciente ahora, porque a veces la misa de Pentecostés se lee, pero como que no se disfrutara. Entonces vamos a hacerla con gran cariño, así como hicimos esta mañana el Veni Creator. Vamos a orar con la secuencia del Espíritu Santo que se leerá también en la Eucaristía. Te repitan conmigo así con el corazón, con toda la fuerza: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Dame el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la ley de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 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 Un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Mucha gente me pregunta a mí, Padre Edgar, ¿qué es la efusión del Espíritu Santo? Resulta que la efusión del Espíritu Santo se puede entender en muchas maneras, pero el texto bíblico de Lucas 4:18, que es el texto que nos ha convocado hoy en esta asamblea de Pentecostés en Cataluña, nos habla de esa experiencia. Vamos a pedirle favor a Juanco que venga y me ayude aquí a leer, por favor, o a alguien que venga que vea mejor que yo, definitivamente. Lucas, ¿no? Sí, aquí está. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo Jesús recibe una efusión, está ungido por el Espíritu. Y cuando Él hace conciencia de que está lleno, pleno del Espíritu Santo, Jesús dice lo que el profeta Isaías ha dicho y lo asume como misión, como tarea, como medio para que Él pueda proyectar su evangelio, su predicación. Y entonces Él empieza a enseñar, ungido por el Espíritu Santo empieza a hacer los milagros, ungido por el Espíritu Santo empieza a hablar con autoridad. Su palabra tiene vida, hace milagros portentosos, da vida a los muertos, libera a los que están cautivos de verdad en su corazón, libera a los endemoniados, les hace una vida diferente, da ilusión en su palabra. Su palabra tiene algo que atrae. El ungido atrae. Si el ungido no atrae es porque algo pasa, porque todo ungido del Señor atrae como la luz, ¿cierto? En mi pueblo, en Puerto Wilches, Santander, Colombia, en las noches de verano, me acuerdo que estaban en la calle con farolas como todos los sitios del mundo, y en las farolas apagadas, muy curiosamente un día yo veía que en las farolas apagadas habían bichos muertos, telarañas, y en las farolas encendidas en verano pululaban las maripositas y los bichos alrededor de esas lámparas encendidas. Y entonces yo dije, esto tengo que ser yo, una luz que atraiga a los demás. Y para eso necesito la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Jesús, Él pasaba y nadie se quedaba indiferente. Todos tenían que ver con Jesús. Tanto es así su atracción, su poder, que la gente decía, si pudiera tocarle el manto. ¿Quién dijo eso? La hemorroísa. Si pudiera tocarle el manto, yo quedaría sana. O sea, ¿cómo sería su poder de atracción? Que Jesús, incluso sin proponérselo, ya salía de él luz, salía poder, fuerza. Hermanos, a eso tenemos que llegar nosotros, porque Jesús dijo que el que cree en él hará cosas mayores. Entonces, si tu párroco, si tu sacerdote, si tu pastor, si tu guía, si tu coordinador, si tu asesor, etcétera, tendría que hacer eso. Yo mismo tendría que hacer eso. Una persona que atraiga, que sea capaz de vivir la experiencia de ese amor de Dios en nuestra existencia. Por eso es un don, es un regalo. Y yo no puedo dejar el regalo aparcado en un rincón de mi vida, en un rincón de mi corazón, en un rincón de mi alma. Hay muchos regalos, he vuelto a decir, que están arrinconados y no han sido ni siquiera destapados por curiosidad. Se parece a esto, vea. Muchas personas que tenemos coche y hemos vivido esa experiencia, porque yo la he vivido, si el coche no es nuevo, el coche es viejo, vamos por la carretera y de pronto lo apagamos, y cuando vamos a montarnos nuevamente al coche, no arranca el coche. ¿Les ha pasado a algunos? Hacen la mano que les ha pasado eso, que el coche no anda. A muchos les ha pasado, ¿cierto? Y resulta que buscamos la ayuda de otros dos,
¿cierto? O 3 personas para que nos ayuden a ¿qué? A empujar. Ponemos el coche en segunda, me ha enseñado a mí, le ponemos el neutro, ¿cierto? Empujan el coche como puedan, los pobres sudando, los que están afuera, ¿cierto? Y de repente uno suelta el neutro y acelera y prum, 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 prum. Y otra vez, hasta la tercera, cuarta, arranca el motor. Y uno hace descanso, menos mal que arrancó, ¿cierto? Pues tú y yo nos parecemos a esos coches que toca empujar. Y tú arrancas mientras te empujan. Y tú funcionas mientras te empujan. Si te empuja tu padre, si te empuja tu párroco, si te empuja tu grupo, entonces tú sientes, bueno, ya voy a estar en camino, ¿no? Pero luego otra vez me aparco y ya cuando voy a arrancar, otra vez me tienen que empujar. Y así vivimos una y otra vez nuestra existencia. Pero sepan que hoy les digo en nombre del Señor que usted ya no necesita un empujón, porque usted tiene el gran motor que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el motor de tu vida. Créetelo, créetelo. Cuando salía a comer ahora, yo doy gloria a Dios porque alguien se me acercó y me dijo: Padre Edgar, usted ha dicho esto en la adoración. Y ese era yo. Gloria a Dios por eso. Un aplauso por ese testimonio, que hoy el Señor ha hecho un milagro. Créanlo, porque los milagros existen y se dan. Incluso el próximo encuentro, así no esté yo, cuéntenlo lo que ha pasado y ha sucedido aquí, porque el Señor hoy ha hecho milagros en la adoración. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Esto es muy difícil porque hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo implica confianza, implica convencimiento, implica asumir responsabilidades, implica compromiso. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo no puede ser indiferente después de eso. El que sea diferente después de recibir la efusión del Espíritu Santo no puede ser igual. Su vida se ha transformado totalmente. Y por tanto, en esa experiencia de efusión, tú y yo asumiremos un compromiso más. Y el compromiso esta vez es no dejar apagar la llama. La llama que se ha encendido y se encenderá hoy y se sigue encendiendo hasta el final de este encuentro, usted la llevará y extenderá llamitas y llamitas por toda Cataluña. Y cuando miremos a Cataluña desde el cielo, dirán: mira todas las luces que se han encendido. Amén. Gloria a Dios. Yo soy el cura de los testimonios. Vean, en la parroquia de San Pablo Apóstol de Barranca Bermeja teníamos nuestra Eucaristía de adoraciones, y había un señor que siempre que venía a la adoración y a la Eucaristía siempre lloraba, siempre lloraba el pobre. Entonces a mí me daba curiosidad, así como estamos aquí, y él siempre estaba llorando. Y yo decía, pero algo, yo sentía que él tenía un dolor en su corazón muy grande. Y entonces en esa experiencia, este hombre, un día yo lo llamé, que me pareció muy curioso, y le he dicho: ven, por favor. Y entonces se me acercó, le di la mano, me presenté. Yo sabía que venía a la misa, pero no sabía de dónde era. Y él me dice: padre, yo soy vecino tuyo, vivo aquí a 2 manzanas. Y quiero agradecerle porque en la adoración y la misa yo siento que me enciendo. Me siento que ¿cómo dicen aquí en España? Un subidón, dicen, un subidón, me da un subidón en la misa. Y yo salgo pletórico de aquí. Y entonces usted ha dicho algo que me ha dado mucha curiosidad conmigo. Y dice: ¿por qué? Porque usted dice que ahora salen todas las antorchas encendidas a sus casas. Alumbren en nombre de Dios, vayan, alumbren. Entonces yo salgo con mi luz, así me imagino aquí una antorcha grandísima iluminando, y salgo, y cuando voy a los 50 pasos después de la parroquia, ya ni me acuerdo. Y entonces yo le decía: ¿y qué pasa? Entonces decía: tengo miedo a mi familia,
tengo miedo a mi familia, tengo miedo a mi esposa, le tengo miedo a mis hijos. Entonces yo dije esto ya es grave, siéntate por favor, y me cuenta su historia. Y me contó que su esposa y sus hijos montaban un caos. Dicen en mi tierra sancocho. ¿Saben qué es un sancocho, no? Sancocho es una comida colombiana, pero aquí en España el sancocho es una ¿qué? Un caos. Un caos. Pues en mi casa siempre yo llego a la misa, de esta misa especial, esta cada mes, yo voy contento y se me va apagando la antorcha, y cuando llego a casa yo me vuelvo peor que ellos. Porque en mi casa siempre que llego después de esta misa precisamente, están peleando, están furiosos, siempre hay algo. Es como si el bicho, ¿sí? El bicho ya saben quién es, ¿no? El bicho se encargara de quitarnos a mí la gracia. Entonces yo le propuse esto: usted, por favor, la próxima Eucaristía va a venir y toda la comunidad va a orar por ti. No tenga vergüenza, no tenga miedo, porque te vamos a apoyar para que esa antorcha llegue encendida a tu casa ese día. Y sepa que el día que llegue a tu casa, ese día, el próximo mes, va a estar 3 veces peor el bicho. Padre, no me asuste. Pues sí, asústese, pero no estás solo. En ese sentido, no estás solo, no tenga miedo. El susto, que no llegue al miedo, porque si hay miedo, se acaba la acción de Dios. Pues este hombre ese día llegó increíble, vino rozagante, vino bien perfumado, bueno, impresionante. La Eucaristía fue espectacular. Oramos por él, vamos a acompañar a este papá que quiere rescatar a su familia. Y este hombre llegó a su casa y cuando faltaba una cuadra para llegar a su casa, había tribuna de los vecinos mirando cómo se tiraban platos los hijos y todo. Era una cosa impresionante. Yo no lo vi, me lo contó él como testimonio en la siguiente misa. ¿Sabe qué pasó? Yo le dije a él: cuando usted entre a su casa y estén en plena trifulca, no pelee con ellos, no discuta con tu mujer, no discuta con tus hijos. Usted discuta contra el maligno que está en su casa, porque es el maligno el que quiere acabar con el espíritu que Dios te ha regalado, y todo lo haces aniquilarlo tú. Y usted se arrodilla en medio y empieza a decir: yo en el nombre de Jesús, que te llevo aquí adentro con todo el poder, desato mi casa, desato mi esposa, desato a mis hijos con nombre propio. Y dígalo a grito entero. Y a la gente que está afuera, dile que oren en vez de estar chismoseando y cotillando allá afuera, que se pongan a rezar por usted. Dice él que no sabe cómo llegó con la lámpara encendida, la antorcha encendida, que decía: yo sentía fuego en mi cabeza, sentía fuego en mi cabeza, decía él el testimonio después de un mes. Y lo más hermoso del testimonio es que estaban su padre, su mujer y sus 2 hijos en la Eucaristía. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Hoy, aquí mismo en Cataluña, yo le dije a la familia que si están por ahí, si han llegado ya, si no han llegado, llegarán a la misa hoy. Hoy hay un testimonio aquí mismo en Cataluña de esto, parecido. Acabo de ir a comer con ellos hoy. Están felices, me han contado hoy en la misa: padre, lo que nos dijo usted en Medjugorje se ha cumplido. Hemos hecho toda rajatabla y hemos creído en el poder de Dios. Y nuestro hijo, que estaba tan alejado, tan distante de nosotros, lo sentíamos como un extraño más en nuestra casa, ahora nos besa, nos dice que nos quiere. Yo le digo: mi amor, te quiero. Y él nos dice: mamá, yo también te quiero. ¿Cuándo mi hijo me decía esas cosas? Y ellos van a estar hoy en la Eucaristía aquí. Se llaman Francis y María Luisa. Vendrán con su hija Marta. Y el chico, el que se ha vuelto a ser un hijo verdadero, está en este momento haciendo el camino de Santiago. Gloria a Dios. Amén. Para terminar estos minutos que me quedan, escuchen esto. El Espíritu Santo, San Pablo enseña que Cristo ofrece al hombre una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué ofrece? Una nueva vida con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de poder. 1 Corintios 2 dice: el Espíritu Santo tiene poder para vencer el mal, la tentación, las pasiones.
Yo, Edgar Martínez, he tenido tentaciones muy fuertes, he tenido momentos de dificultad muy grandes, he vivido cosas impresionantes. Y un día, en medio de mi debilidad, yo abrí el texto, la Biblia, orando, y le dije: Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero caer. ¿Y sabe qué texto salió? Cuando soy débil, soy más fuerte en Cristo. Y yo me puse de rodillas a orar y dije: Señor, tienes razón, porque yo no puedo solo, contigo lo puedo todo. Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a orar. Romanos 8. En Romanos 8 busquen y verán que ese Espíritu Santo te ayudará a ti a orar. Si no eres de oración, si no eres constante en la oración, para ser un hombre que ha recibido la efusión del Espíritu Santo, necesita orar, ponerse de rodillas, ponerse ante el Santísimo, rezar el Santo Rosario, vivir la experiencia litúrgica, sacramentos, todos, confesión, comunión, y así podremos vencer el mal. Si no hay oración y comunión, pues no podremos vencer. Y todos los días estamos atacados por todos lados. Estamos atacados. Por eso Efesios 6:10 tiene que ser un texto clave en nuestras vidas. Efesios 6:10, la armadura de Dios. Ármense de la armadura de Dios, porque estamos luchando no contra ser de carne y hueso. No es la lucha contra tu hijo, no es la lucha contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tu amigo. Es la lucha contra el maligno. Por eso ármese de la armadura de Dios. Efesios 6:10 nos libera de la carne y del pecado, así como nos enseña a orar San Pablo en Romanos 8. En el mismo capítulo 8 nos enseña a ser liberados de la carne y del pecado. Y en 1 Corintios, en el capítulo 2, el Espíritu Santo, según San Pablo dice, nos revela la sabiduría de Dios como don preciado, como el don perfecto, como el don pleno del amor de Dios en nuestra existencia. Por tanto, hermanos muy queridos, los invito a que hoy, después de la Eucaristía, ¿cierto, Juanjo? La efusión, muchos de vosotros hoy recibiréis la fuerza de lo alto, recibiréis cosas impresionantes, y lo que recibáis, dadlo gratis, porque gratis lo recibiréis hoy. Y hay que llevarlo con valentía, porque si no te va a armar, te va a fortalecer de valentía, te va a dar la fuerza de lo alto. No lo olvides, te estoy poniendo en sintonía para que cuando empiece la Eucaristía, desde ese momento empezará el Señor ya a hacer la efusión, porque la misma Eucaristía es un nuevo Pentecostés. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias.